según yo estaba grabando. Es que se me quedó grabando en el descanso. Se grabó Bueno, todo no el importa. descanso y no se nos está grabando aquí esto. Que quería ponerlo porque sí quedó grabado en la otra parte. Sí, no entraría esto de balances de material. Inclusive siempre balances de material nos pasa así, que lo vemos antes del examen, o sea, si no hubiera habido esa semana de la desconexión, pues lo hubiéramos visto la semana pasada y esta semana un repasito y ya, ¿verdad? Casi siempre lo vemos así como muy en carrera y en el segundo parcial, en el tercer parcial se vuelve a evaluar porque para hacer un balance de energía, lo primero que tenemos que hacer siempre es el balance de material. Entonces, lo que sí es que el examen se concentraría más en capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? En todo lo que es la estequiometría de la reacción. Sería un examen diferente, pero sería un poquito más, sí entraría, digamos, la parte de teoría de lo que es esta parte de balances de material que la vimos antes de la pandemia, pero no la parte práctica, ¿verdad? Profe, de mi parte, a mí me gustaría hacerlo este sábado. Ok, De mi parte también, profe. ok, Por mí también. ok, ajá. Los demás, ¿qué dicen? Vamos También a, este sábado estaría bien. ok, sí, me imagino que ya ustedes están programados para hacer este examen y puede ser que se les desarme todo, ¿verdad? Porque ya tienen otros cursos y otros exámenes, entonces voy a agregar aquí una columnita. Vamos a insertar una columnita y voy a anotar quienes sí pueden hacer el examen este sábado. Vamos a poner aquí examen, sábado 23. Sábado 23. Ok, Gabriel dijo que sí, ¿verdad? Sí, profe. El Samantha, perdón, vamos a poner sí. Samantha, Arguedas, Manuel Barrantes, 3 participantes levantaron la mano, vamos a ver. Eran ustedes, probablemente, los que hablaron. Manuel Barrantes, ¿qué dice? Sí, pero bueno, en caso que no fuera este sábado, sería este siguiente. Sería el siguiente, sí. El Y siguiente. entraría esta parte de balance de material. Ok, no, pero es este sábado de mi parte. Ajá, el examen es este sábado y sería lo que vimos antes de la semana de la desconexión. Ok. Entonces, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿Lo hace este sábado? Sí, sí, este sábado, pero Ok. Casi todo es Profe, revisión. Ajá. ¿Ver? yo tendría como un inconveniente porque tengo un examen pegado este sábado. Ya le Como de chocaba. mecánica. Sí, Ya, sí. ok, entonces hacemos reposición. Bueno, está bien. Entonces después me Y hacemos comunico con usted. reposición. Ok. Bueno, gracias. ¿Y quién era el otro que dijo? ¿Quién más dice que sí? Montserrat, Bernie, Montserrat, Delgado, Nicole. Sí, profe, este sábado por mí está bien. Ok. Monse, ¿quién fue la que dijo sí? ¿Monse o Nicole? Nicole. Ok, Ángel Espinosa. Abril. Profe, a mí la verdad me da igual cualquiera de los 2 días, Ok, entonces entonces no importa. hagámoslo, llevémoslo el sábado. Ángel, no le escuché, que es que no tiene micrófono o no lo abrió. Abril, Justin Hidalgo.
José Andrés Meléndez. Brian Mora. Ok, los que se Por mí está abstienen. bien. Brian está bien, ok. Sí. Sebastián Murillo. Ashley Quesada. Por mí también, profe. Ok. Fania. También, profe, por mí también puede ser este sábado. Andrés Rodríguez. Sí, profe, está bien. Ok. Marlon Cibaja. Está bien, este sábado. Mira, Andrés está ausente. Marlon. Profe, sí, está bien, este sábado. Ok. Y Hilbert Vargas. Ok, los demás, o no sé si es que no están porque aparecen presentes. Sebastián Murillo no dijo nada. José Andrés Meléndez no dijo nada. Entonces sí veo que la mayoría, entonces está bien, hacemos el examen este sábado y esto de balances de material no entra. Ok, vamos a ver qué dice el chat. Ok, Ángeles. Profe, si no me equivoco, José Andrés Meléndez tiene el mismo problema que yo con lo del examen. Tal vez él repone. Le choca. Sí, tendría Sí. que reponer. Ok. Repondríamos, puede ser usualmente la reposición la hago el siguiente miércoles en la noche. Está bien, creo que no habría problema. Ahí tenemos clase, pero ahí hablamos con el profesor nada más. Bueno, no, porque podría cambiárselos a otro día. Es que el miércoles siempre tenemos programado el examen de gráfica de reposición, porque los miércoles usualmente casi no hay clases en San Pedro. Entonces, igual estarían haciéndolo junto con los de gráfica, como la vez pasada, ¿verdad? Que estaban los dos grupos juntos. Profe, Ajá. sería igualmente a la misma hora, a la 1, ¿verdad? Fue la A vez la una, pasada. sí. Igual a la 1. Ok, perfecto. Ok. Gracias, profe. Entonces quedamos en que lo dejamos para el sábado, como estaba programado. Ok. La que tiene problemas soy yo porque mentalmente me cambia el esquema del tipo de examen. Ok, pero no hay problema. Ok, entonces vamos a continuar con el problema y vamos a voy a dejar de compartir y vamos a hacer el problema. Ok, vamos a poder abrir el capítulo 4 en el celular para que vayan viendo el procedimiento, para no tener que estarme devolviendo para no
Profe, tiene el micrófono silenciado. Disculpen, ¿desde cuándo? ¿Desde el principio? ¿O hace un ratito lo apagué? No me di cuenta, No, profe, disculpen. está escribiendo la fórmula. Ah, ok. Entonces aquí tenemos la reacción, ¿verdad? Siempre un combustible con oxígeno va a producir CO2 y agua cuando se quema por completo. Entonces tenemos 4 carbonos, 10 hidrógenos, entonces aquí ponemos un 5 y ya tenemos 10. Ahora tenemos 4 por 2, 8, más 5, 13. Entonces ponemos acá 13 medios. ¿Ok? Entonces ya tenemos equilibrada la reacción. Ahora, siguiente paso, dice hacer croquis del sistema. ¿Ok? El croquis del sistema es el mismo siempre. Es ese mismo que van a copiar. ¿Ok? Lo único que va a cambiar, fíjense que es la sustancia y el porcentaje de aire en exceso. Todo lo demás es igual. Entonces vamos a poner un quemador. Vamos a poner un quemador. Ponemos un gramomol de C4H10. Tenemos el aire, ¿ok? Y va a ser 45% de exceso de aire. Y ese aire viene con 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Y vamos a tener un gas de chimenea que va a producir 4 cosas. CO2 y vamos a dejar un campito, ¿verdad? Agua, oxígeno y nitrógeno. Dejamos un campito porque luego vamos a poner las cantidades de CO2 y agua y vamos a poner las cantidades de oxígeno entrando. ¿Ok? Entonces, ahí les explico, ¿verdad? Se deja un campito a la izquierda del gas de chimenea para poder poner los cálculos. Y luego empezamos con el balance de cada componente. Y entonces, tenemos una fórmula general que vamos a aplicar a cada uno. Ok, entonces, para el butano, vamos a tener entradas menos salidas más generación menos consumo igual a 0. Y fíjense que pongo de esta forma al propio porque tenemos que indicar la sustancia. ¿Ok? Entonces vamos a hacer consumo C4H10. ¿Ok? La fórmula general yo se las doy en el examen, ¿verdad? Que la fórmula general es EI menos SI más EI menos igual a 0. Esa es la fórmula general. No pueden poner la fórmula general y no plantear para cada uno de ellos. Y decir, bueno, para el butano, tal cosa. Ok, tenemos que plantear. Siempre, como hacíamos en la escuela, planteo, operación, respuesta. Ok, balance de butano. Entonces, para el butano, sabemos que no sale butano, sabemos que no se genera butano, pero sí sabemos que hay consumo de butano. Entonces, esa entrada de butano, en el caso nuestro, a veces puede ser que si el problema nos dice que no se consume todo, que hay un rendimiento que no es el 100%, que nos dice 90% o algo, entonces vamos a considerar que no hay consumo total y tendríamos una salida. En este caso sí. Ok, es igual al consumo de butano y es igual a 1 gramomol que ya lo tenemos ahí anotado. Ok. Luego que verificamos el butano, como les digo, puede ser que no tengamos
entrada igual a consumo. Normalmente sí se los pongo de esta forma. Ok. Puede ser que no, que en un momento dado les diga que el rendimiento es 90%. Ok, entonces vamos a ver. El que sigue es oxígeno. Ok, entonces balance de oxígeno. Y siempre indicamos qué vamos a hacer. Ok, cuando no indican qué van a hacer, yo les rebajo un detalle. Ok. ¿Por qué? Porque uno necesita indicar en una muestra de cálculo bien ordenada, siempre necesita indicar qué es lo que va a hacer para que la persona que está revisando, que en este momento soy yo, algún día puede ser un jefe o un compañero de equipo, ¿verdad? No tenga que estar adivinando qué fue lo que hicieron, ¿ok? Y además eso se presta para errores en las muestras de cálculo. Entonces, para el oxígeno, entonces sería entrada menos salida más generación menos consumo es igual a 0. ¿Ok? Entonces, sabemos que entra, sabemos que sale, no se genera porque él es un reactivo, no un producto. Entonces nos queda que la entrada es igual a la salida de oxígeno más el consumo de oxígeno. ¿Ok? Esa sería la ecuación 2. Y recordamos que la entrada de oxígeno esto lo podemos poner como entrada de oxígeno igual a moles de oxígeno en exceso menos consumo, menos los moles de oxígeno requeridos. Ok, el consumo de oxígeno es el oxígeno requerido y la salida de oxígeno es el oxígeno en exceso. Ok, entonces ya eso nosotros lo sabemos calcular. Entonces vamos a calcular el oxígeno requerido. Y voy indicando, y no es porque sea la profe, es ustedes deben acostumbrarse a indicar qué van a hacer, ¿verdad? Entonces, por lo menos indicar qué es lo que van a hacer, porque a veces empiezan a hacer el cálculo y ni siquiera ponen ese, qué es el oxígeno requerido, lo que van a calcular. Entonces, vamos a pasar acá. Y los moles de oxígeno requerido van a ser los moles de butano, que es 1 gramo mol de butano, y acuerden que eso lo calculamos con, suponiendo que se quema todo el combustible. Ahora que vamos a, que no vamos a evaluar esto en lo que es el segundo examen, probablemente hagamos algún ejemplo en el cual no quememos todo el combustible, ¿ok? Entonces, los moles de oxígeno requeridos, eso por, y creo que eran 13 medios, el factor, 13 medios de gramo mol de oxígeno por cada gramo mol de butano. A veces en el problema no les doy los gramos mol y ustedes tienen que calcularlos, ¿ok? Aquí se nos cancelan siempre y quedamos que son 6.5 gramo mol de oxígeno requerido, ¿ok? Luego vamos a calcular el oxígeno en exceso. El oxígeno en exceso lo vamos a calcular con la fórmula de porcentaje de exceso de oxígeno. Va a ser los moles de oxígeno en exceso entre los moles de oxígeno requerido por 100. ¿Ok? Entonces tenemos que los moles de oxígeno en exceso van a ser el porcentaje de oxígeno, de exceso de oxígeno, perdón, el porcentaje de
exceso de oxígeno multiplicado por los moles de oxígeno requerido entre 100. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí entre 100. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. El porcentaje, nos habían dicho que tenemos un porcentaje de exceso de aire. ¿Ok? Porcentaje de exceso de aire. Entonces vamos a poner que el porcentaje de exceso de aire es igual al porcentaje de exceso de oxígeno. Entonces, nuestros moles de oxígeno en exceso van a ser 45, que es el porcentaje de exceso de oxígeno, entre 100, y vamos a poner el oxígeno requerido, que son 6.5 gramos mol de oxígeno requerido. Entonces, ese resultado va a ser, por aquí siento que tengo un signo mal, ¿ok? En esta formulita en la 2. Esto es más, ¿ok? Ok, entonces hacemos ese cálculo. ¿Qué nos da? $6.5 por .45. 2.925 gramo mol de oxígeno en exceso. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esos, ya tenemos los moles totales. Entonces, vamos a usar 3, ¿verdad? Siempre indicar que se hace, no sé, sin cálculo. Todavía trabajan así con ese orden, que uno siempre indica qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a poner los moles de oxígeno. Van a ser el exceso, 2.925, más el requerido, 6.5, y eso va a tener unidades de gramo mol de oxígeno. Entonces nos van a dar son 9, si no me equivoco, 2.925 más 6.5, 9.425. Entonces tenemos ya el total, tenemos el exceso y y tenemos el oxígeno requerido. ¿Verdad? Aquí está. Entonces, esto tenemos que ponerlo en el diagrama que acabamos de hacer. Entonces, en el diagrama que va, el oxígeno en exceso y el oxígeno que entró. Entonces, vamos a ponerlos acá. Aquí tenemos 9.425 gramo mol de oxígeno. Y aquí tenemos 2.925 gramo mol de ese oxígeno, que es el oxígeno en exceso, que es el que sale. Entonces ya vamos empezando a llenar, y fíjense que esto, bueno, tiene que tener una flechita que indica para dónde va el flujo. ¿Ok? Es un estándar. Entonces ya tenemos el oxígeno en exceso y de este lado y el oxígeno que entró. De este lado nos falta el nitrógeno. Ok, vamos a ver cómo se veía acá en el folleto, eso que acabamos de hacer. Okay.
Vamos a ver, por favor. Ok, entonces ahí teníamos el balance del combustible, ¿verdad? Luego el balance de oxígeno. Ajá, lo que les escribí ahí, el cálculo que se hace con la relación estequiométrica, ¿verdad? Porcentaje de exceso de aire igual al porcentaje de exceso de oxígeno. Perdón, está como muy sensible esta pantalla. Ajá. Y entonces ya tenemos ese balance de oxígeno y vamos a continuar con el balance de nitrógeno. ¿Okay? Entonces hacemos el balance de nitrógeno, es lo que sigue, para terminar con los reactivos. ¿Por qué estamos aprendiendo a hacer balances de material? Porque resulta que cada sustancia que entra o sale de un sistema tiene una cantidad de energía. Entonces, cuando hagamos los balances de energía, vamos a tener que tener ese dato de cuánto tenemos del material para poder saber cuánta energía entra y o sale del sistema. Ok, entonces hacemos para el nitrógeno entradas menos salidas, más generación, menos consumo. Ok, si no, si me ponen en el planteo nada más así, porque les dio perecita, eso no va. O sea, tienen que decir entrada de qué, salida de qué, generación de qué, ok. Van a perder los puntos de lo que es el planteo. ¿Verdad? Usualmente el planteo son 1, 2, 3, 4, 5 detalles. Entonces, si no lo hacen bien, entonces se pierden esos detalles. Ok, balance de nitrógeno. Entonces, él entra, él sale, pero como no participa en la reacción, no tiene generación ni tiene consumo. Entonces, entrada de nitrógeno es igual a la salida de nitrógeno. ¿Ok? Y el nitrógeno se calcula con la cantidad de oxígeno que entra. Ajá. Se calcula con base en el oxígeno que entra. Vamos a ponerlo acá. En el oxígeno que entra. Ya nosotros lo hemos hecho en nomenclatura, ¿no? Entonces, esa entrada de nitrógeno va a ser la entrada de oxígeno, que ya sabemos que son 9.425 gramomol de oxígeno, y lo calculamos como con la proporción de aire que tiene el aire de nitrógeno a oxígeno. ¿Ok? Entonces ponemos abajo 21 gramomol de oxígeno. Siempre vienen en el aire acompañados de 79 gramomol de nitrógeno. Discúlpenme un segundo. Entonces hagan este cálculo. Me disculpen, es que oí un ruido, creí que era dentro de la casa y es la perrita. Es tremendo. Okay. Entonces, hacemos el cálculo. 9.45. Por 79 entre 21. Entonces, ahí tenemos el resultado. Y le ponemos 3 decimales, entonces este 5,9 se redondea a 6.
35.456. 35.456 gramomol de nitrógeno, ¿verdad? Y eso es tanto la entrada como la salida de nitrógeno. Y vamos y lo ponemos al diagrama. Entonces, 35.456. Y van a salir la misma cantidad, 25.456 gramomol de nitrógeno. Y fíjense que podemos calcular el aire, ¿verdad? Para llenar el aire. Ajá. Entonces vamos a poner acá. Entrada de aire sería la entrada de oxígeno más la entrada de nitrógeno. ¿Ok? Y entonces son 9.425 más 35.456 y esto va a tener unidades de gramomol de aire. Entonces esa entrada de aire sería 44.881 gramomol de aire. Ok, y la podemos poner en este croquis. Ok, 44.881 gramomol de aire. Okay. Entonces, ahí ya tenemos lo que es la entrada, todas las entradas. Ahora vamos a seguir con la salida de CO2. Entonces vamos a hacer el balance de CO2. Entonces, para el balance de CO2, vayan planteando ese balance. Voy a hacerle punta al lápiz. Entonces tenemos balance de CO2, entradas menos salidas, más generación menos consumo, 0. Entonces ahora esto es para el CO2. Ok. No entra. Si sale, si se genera, no se consume. Porque él es un reactivo, él es un producto no reactivo. Entonces la salida de CO2 es igual a la generación de CO2. Y nosotros podemos calcular esa generación de CO2 de acuerdo con la estequiometría de la reacción. Entonces, 1 gramomol de butano genera 4 gramomol de CO2. 4 gramomol de CO2 por cada gramomol de butano. Ok, entonces esto se cancela y tenemos que
son 4 gramomol de CO2. ¿Ok? Ahora, esto lo podemos poner, esto es la salida de CO2 y la podemos poner en el diagrama. 4 gramomol de CO2 y vamos a hacer el balance de agua. Entonces, entradas menos salidas más generación menos consumo va a ser igual a 0. Entonces, no entra agua, no se consume agua, no entra agua porque suponemos que el aire es seco, el aire es seco. Y entonces, es muy similar, ¿verdad?, a el balance de CO2. Y entonces esa generación de agua la hacemos de acuerdo con la reacción, ¿verdad? De acuerdo con la reacción. Y sería los gramomol de butano. En este caso está muy sencillo porque lo estamos haciendo con un gramomol, pero puede ser cualquier otra cantidad. ¿Okay? Por la cantidad de gramomol de agua que se produce, que son 5. 5 gramomol de agua por cada gramomol de butano que se quema. Otra cosa es que yo les penalizo cuando no cancelan unidades, ¿ok? Eso es aparte de lo que tenga, de lo que valga el problema, ¿ok? Pero siempre tienen que cancelar unidades. 5 gramomol de agua, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué tenemos. Ok, entonces hacemos los balances y creo que eso ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Una balance de CO2, balance de agua, perdón. Se me volvió el puro principio. Ok. Entonces ahí tenemos el balance de agua y ya tenemos. Ok. A veces en el problema que está hecho en el folleto se piden otras cosas, no solo es el balance de material, aquí estamos haciendo solo el balance de material. ¿No? Entonces, voy a ponerlo en pantalla. Ya con esto terminamos el balance de material. Esa sería la entrada, perdón, la salida de agua. La salida de agua y lo ponemos acá. Salida de agua, 5 gramomol de agua. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos ahí. ¿Ok? Vamos a poner en pantalla el capítulo. Ahora les paso, déjenme dejar acá eso. Ahora les paso eso escaneado. Ya saben que siempre les paso los apuntes escaneados. ¿Ok? Qué dichosos son ustedes que tienen todo esto. Gracias a la tecnología. ¿Ok? No nos estamos viendo las caras, pero... Ok, ahí están viendo el capítulo. ¿Están viendo el capítulo? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a llegar acá.
balance de agua. Ok, entonces ahí está ya el diagrama completo. Este es otro, ¿verdad? Entonces, vieron que voy a contarles que este tema de lo que es el sistema simplificado para balance de material, nunca lo he dado en química del fuego, solo en dinámica del fuego, porque se puede usar para otras cosas. Este sistema simplificado nos permitiría hacer un balance en cualquier momento de la reacción. Por ejemplo, en un momento en que está comenzando un incendio y tenemos exceso de oxígeno. Y luego en otro momento en que tenemos defecto de oxígeno. ¿Ok? Eso lo van a hacer en dinámica del fuego, no es así, es en dinámica del fuego. Lo van a ver en dinámica del fuego. Este sistema simplificado es común y se los estoy dando porque en termodinámica 2 usualmente no hay tiempo de ver esto con mucho detalle. Ustedes se van a dar cuenta que casi no hay tiempo para ver esto y lo ven así como por encimita. Y pues ustedes tienen la suerte de que llevan el curso de química del fuego y conocen mucho de esto, pero los de San Pedro, por ejemplo, pues no, ¿verdad? Porque ellos no llevan este curso. Entonces, la reacción de combustión en ingeniería la estudian de una forma muy mecánica. Déjenme cambiar de cámara. La estudian de una forma muy mecánica y déjenme